Buenas jóvenes, espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar ahora este video con la temática sobre sintaxis, que es muy importante en este curso y creo que nos ha dado tiempo de cubrir bastante materia. La verdad es que la, el enfoque, el enfoque dado en morfología también ha sido muy importante, nos ha ayudado mucho y nos va a servir para entender esta parte, este segmento del curso, que también es fundamental en el conocimiento del del idioma español. Solamente solamente una aclaración, muchachos y muchachas. El examen de, es el 14, es el 14. Yo lo dejo el 14, pues el 14 no se conectan. Para que quede claro, igual lo voy a volver a decir el próximo sábado, el 14, no se conectan. El 14 les subo el examen, ustedes me lo van a hacer llegar, o sea, yo se los paso el sábado 14 y van a tener del sábado 14 al más o menos miércoles 18 creo, miércoles 18 para contestarlo. Entonces, es una precisión que creo que había que hacer, importante. Voy a, y hoy les voy a subir parte de una clase y mañana parte de la otra, para que las vean. Es muy importante que vean estas clases. Bueno, la de la vez anterior, la de hoy y la de la próxima, porque eso sí es cierto, tienen razón. Eh, la última clase es clase, la última es el 7. Entonces, o sea, el próximo sábado. Y el próximo sábado vamos a aclarar todas las dudas que salgan y vamos a hacer una práctica muy importante que les va a servir de mucho para el examen. Entonces, creo que con esto cerramos, cerramos el curso de una manera relevante. Este, y bueno, entrando en materia, hay que decir lo siguiente. Vamos a ver. Cuando hablamos de sintaxis, ¿ok? Ahí sí, ahí tal vez me tenga que salir de la presentación en algún momento, así que vamos a ir poco a poco. ¿Ok? En primer lugar, de las palabras, pero ya y sus funciones, pero como parte de una estructura oracional. Entonces, veíamos las palabras como su función en sí mismas, no en función de las oraciones. Ahora, lo más importante es entender que las palabras sirven para formar oraciones. ¿Ok? Las palabras por sí solas expresan cosas, claro que sí. Una palabra, por ejemplo, mujer, ya sabemos lo que es. Vehículo también son sustantivos y de una vez tiene una imagen mental de ellos. Pero ahora vamos a ver esas palabras, pero función de cara a constituir oraciones. Y cada tipo de palabra va a formar parte de un segmento oracional o de una parte de una oración. De toda una oración. Quiero decir, de que hay palabras que son parte del sujeto, otras palabras que son parte del predicado. Ya sabemos que una oración básica tiene sujeto y tiene predicado. Entonces, los sustantivos comúnmente se van a ver de manera principal en el sujeto.
y el verbo es la parte fundamental del predicado. Entonces ya no vamos a ver solamente el verbo desde el punto de vista de las conjugaciones del paradigma verbal, sino también el verbo o parte de una estructura oracional. Entonces, en pocas palabras, la sintaxis es el estudio de las oraciones, Bien. Entonces, como ya decía, las oraciones, en su estructura más sencilla, se dividen en sujeto y predicado. Vamos a ver primero todo lo que tiene que ver con el sujeto. El sujeto es de quien se habla en la oración. Es quien lleva a cabo las acciones propias de una oración o sobre quien recae las acciones. De quien se habla, sobre quien recae las acciones o quien ejecuta una determinada acción. El carro es verde. Ya sabemos que eso es verde. ¿Qué es verde? Bueno, el carro. Entonces, sobre el carro recae esa condición de ser verde. Juan habla sobre el examen. ¿Quién habla sobre el examen? Juan. Entonces, el sujeto es de quien se habla en la oración. Eh, Comúnmente, el sujeto integra diferentes tipos de palabras. O sea, el sujeto no es solamente la persona como tal o el sustantivo sobre quien recae la acción, sino también el sujeto está rodeado de diferentes elementos. Puede tener un sujeto, puede tener antes del sustantivo, puede tener un artículo, puede tener pronombres, puede tener adverbios, preposiciones, pero, y bueno, y adjetivos, por supuesto. Entonces, comúnmente, aquello que conocemos como sujeto integra diferentes tipos de palabras. Todo el sujeto de una oración puede tener artículo, pronombre, sustantivo, adjetivo, me comí adjetivo, adjetivo, adverbio, preposiciones, conjunciones también. Obviamente, no todos los sujetos tienen todas esas partes. Hay sujetos que nada más tienen artículo y sustantivo. El niño llora mucho. El niño es el sujeto de esa oración. El niño. Artículo y sustantivo, nada más. El niño de 8 años tiene ese artículo, niño, sustantivo de preposición, 8, adjetivo, años, sustantivo. Entonces, ¿ven? O nada más tiene sustantivo. Carla corre 10 kilómetros. Carla es el sustantivo y es el sujeto. Entonces, el sujeto va a ser de quien se habla en oración, pero puede tener diferentes tipos de palabras, diferentes combinaciones. Entonces, eso sí, todo sujeto tiene un núcleo, tiene una parte que es más importante que los demás, porque es el que lleva el sentido del sujeto. Entonces, el núcleo del sujeto va a ser un sustantivo o un pronombre. Pongamos atención a los ejemplos. La mujer trabaja en la fábrica. En la palabra, la mujer, en la oración, la mujer trabaja en la fábrica. La mujer es el sujeto, compuesto por la, que es un artículo, y mujer, que es un sustantivo. Entonces, en ese sujeto, la mujer, el núcleo, la parte más importante de ese sujeto es nada más el núcleo va a ser la palabra mujer. Nada más. Cuando yo les pida subrayen el núcleo del sujeto, solamente eso. Si yo digo ella trabaja en la fábrica, ella es un pronombre, tercera persona, singular, pero y no es un sustantivo. Entonces, en ese caso, el núcleo es el pronombre ella.
Ella trabaja en la fábrica. Si yo digo ella y él, serían los dos. Ella, él. Son los núcleos del sujeto. ¿Por qué? Porque son los pronombres. Si yo digo Juan y el niño, serían Juan y niño. Núcleo, núcleos. No hay ningún problema. Sustantivos. El núcleo del sujeto es ya sea un sustantivo o pronombre. Núcleo, ¿ok? Vamos ahora a los tipos de sujetos que encontramos. Tipos de sujeto. El sujeto expreso es el que vemos en la oración. ¿Ok? El que leemos ahí, el que aparece en la oración. Sujeto expreso. Entonces, de esos encontramos dos tipos de sujetos. Sujeto expreso nominal, cuando el núcleo es un sustantivo, y sujeto expreso pronominal, cuando el núcleo es un pronombre. Cuando el núcleo es un pronombre. ¿Sí? Hay dos tipos de sujeto. Sujeto expreso y sujeto desinencial. El sujeto expreso se divide en dos. Sujeto expreso nominal, cuando el núcleo de ese sujeto es un sustantivo, o si no, sujeto expreso pronominal, cuando el núcleo de ese sujeto es un pronombre. ¿Cuáles son los pronombres? Yo, tú, vos, usted, nosotros, nosotros, ellos, ellas, él, ella. Esos son los pronombres personales utilizados como sujeto expreso pronominal. Sujeto desinencial, el otro tipo de sujeto es el sujeto desinencial o tácito, es el que no aparece en la oración, pero lo conocemos por el tiempo, cual tocamos por lógica. Hay una oración que dice, tenemos mucho calor. No aparece el sujeto, pero ya sabemos que es nosotros, aunque no aparezca ahí, pero ya está ahí. Ya infiere, se infiere que el sujeto es nosotros. Digo, tengo mucho calor. No aparece la palabra quién tiene mucho calor, no, pero yo no puedo decir yo tengo mucho calor. Tiene mucho calor, igual, sujeto desidencial, porque no aparece en la oración. Tiene mucho calor. Juan tiene mucho calor. Ahí ya lo podemos inventar. Pero bueno. Desidencial no aparece en la oración. Lo sacamos por lógica, lo inferimos. Tenemos ahí también el. Podemos decir que el sujeto es de quién se habla en la oración, quien ejecuta la acción, puede estar compuesto por diferentes tipos de palabras. Un sujeto comúnmente no tiene verbo. El sujeto tiene artículos, pronombres, sustantivos, adjetivos, adverbios. Este, todo sujeto tiene un núcleo, o sea, tiene una partícula que es la más importante de todo. En el caso del núcleo del sujeto, siempre va a ser ya sea un sustantivo o un pronombre, tipos y pronombres, y tipos de sujeto. ¿Cuáles tipos de sujeto hay? Sujeto expreso, que se divide en dos. El sujeto expreso nominal, que es cuando el núcleo es un sustantivo, y el sujeto expreso pronominal, cuando el núcleo es un pronombre. Y luego el otro tipo de sujeto, sujeto desinencial, que es el que no aparece en la oración. Predicado, que es lo que se dice del sujeto. Es toda la información que rodea al sujeto. Es aquello que el sujeto hace. Viene a decirnos de qué manera un determinado sujeto y predicado. Una cosa complementa a la otra. Establecer estas dos partes es muy importante para que ustedes cuando escriban oraciones sepan que la estructura en un texto expositivo, en un ensayo, en una investigación,
cuando escriban oraciones, la estructura normativa de la lengua es lo el sujeto y lo el predicado. O sea, esto no se estudia por estudiarse, no solo por saber, no solo por conocer. Conocer, Carlos, el sujeto, compró pan en horas de la tarde. Pues, ¿qué se dice de Carlos? Que compró pan en horas de la tarde. Ese es el sujeto. Ella. ¿Qué se dice de ella? Que está. Es un predicado. Lo que está subrayado, compró pan en horas de la tarde y está tranquilo. Son de predicado encontramos. Predicado nominal se construye con verbos ser o estar más que el activo. O sea, estos verbos son verbos copulativos. Y también complementos verbales como complementos. Ejemplos de predicado nominal. Ella estuvo mal. Perdón, el verbo estuvo mal. Estuvo es un verbo ser o estar, o si no, de los verbos llamados verbos copulativos. Eso es importante. El predicado nominal se construye con verbos copulativos. ¿No? Lo mismo, es decir, ser o estar más un atributo. Al atributo también se le llama complemento predicativo. Eh, Alberto estuvo mal. Estuvo es un verbo copulativo. Verbo ser estar, verbo copulativo. En la práctica que tengan que hacer o en el examen, yo les digo que me analicen tal oración. Cuando me subrayen algún verbo ser o estar como estuvo, será o sería, tienen que ponerle abajo VC, verbo copulativo. Y lo que está a la par del verbo ser o estar es estuvo mal porque es una cualidad, un atributo. Cuando es un atributo, cuando es una cualidad, se llama estuvo mal. Mal es un complemento predicativo o atributo mismo. Ya será, ¿qué será? Abuelo. Entonces, la palabra que se utiliza inmediatamente después del verbo copulativo o del verbo ser o estar en un predicado nominal se denomina complemento predicativo, CP, complemento predicativo. Ella sería importante, sería es el verbo copulativo e importante es el complemento predicativo. Es un predicado nominal. El que se construye con verbo ser o estar, o sea, verbos copulativos más un atributo, o sea, más un complemento predicativo. Y también tiene otros complementos verbales que vamos a ver más tarde. Estuvo mal es el predicado nominal. Andrea será abuela es el predicado nominal y ella sería importante en ese trabajo, sería importante en ese trabajo su predicado nominal, porque tiene un verbo ser estar o un verbo copulativo. Pues. El predicado verbal son todos aquellos verbos que este, se construye con los verbos de acción conjugada. Habló, llorar, bailar, cuando esos infinitivos están de manera conjugada. Entonces, es, todos los tipos de todos los predicados que no tengan ser o estar son predicados verbales. Y los predicados solamente con ser o estar son predicados nominales. ¿Sí? Esos son los tipos de predicados.
Me faltó, muy importante. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado es el verbo. Aunque no esté en la presentación, ahí está, lo estoy diciendo. El núcleo del predicado es el verbo, ya sea verbo ser estar o si no verbo acción. Verbo estar, verbo de acción conjugado, puede ser verbo compuesto, como lo que vimos con el paradigma verbal. Todo lo que tenga, todo lo que sea un verbo es el núcleo del predicado. El núcleo del predicado es el verbo. Ya lo repetí suficientes veces como para que se aprenda. Y con verbos de acción conjugados más diferentes complementos verbales. Ejemplo, Pablo habló mucho en clase. Habló mucho en clase es el predicado verbal porque tiene un verbo habló. Ana corrió 10 kilómetros ayer. Corrió 10 kilómetros ayer es el predicado verbal porque está construido con un verbo corrió. La niña llamó a sus padres, pero la niña llama a sus padres. Puede ser pretérito, puede ser presente, puede ser futuro condicional. La niña llamó a sus padres. Llamó a sus padres es el predicado verbal porque tiene el verbo de acción llamó. Se construye con verbos de acción conjugados. Más diferentes complementos verbales. Ahora sí, complementos verbales. Complementos verbales. ¿Ok? En la parte de la oración, en la parte del predicado, expresa las condiciones, cualidades o circunstancias de la acción. Va. Ir, vemos en todo caso. ¿Ok? En la parte complementos verbales. Ya empezó el asunto de la tecla, ven que no es mentira, que no se excusa. Es que como dicen popularmente, me quería echar la clase para nada. Ustedes saben, pero bueno, esto es lo que me ha traído problemas. En la parte del predicado, bien, que no es mentira, chicos. En la parte del predicado, expresa las condiciones, cualidades o circunstancias de la acción. La acción. La parte del predicado que expresa las condiciones, cualidades o circunstancias de la acción. Aquí hay bastantes complementos verbales. Primero, como ya vimos, es el complemento predicativo o atributo, que es la cualidad que acompaña a un verbo. ¿Sí? A eso le denominamos complemento predicativo o atributo, a esa cualidad que acompaña el verbo ser o estar. ¿Sí? Alex está enojado. Enojado es el complemento predicativo o atributo, dando la cualidad de Alex, enojado. El profesor era paciente. Ya no, no mucho, no mentira, es todavía bastante paciente. Era paciente. Paciente es el complemento predicativo o atributo. Paciente. Es la cualidad. Juan estuvo alegre. Estuvo alegre. Alegre es el complemento predicativo o atributo, dándole como una cualidad. ¿Ok?
Entonces, el primer tipo de complemento verbal es complemento predicativo. Vamos con el siguiente. Complemento directo. Aquí, muchachos y muchachas, aquí el tema es que uno entiende el complemento directo, no dice nada más. Bueno, es que el complemento directo es cuando uno le pregunta qué al verbo, y es exacto, está bien, puede ser, pero una definición más técnica nos va a indicar otra cosa. Hay una especie de sustitución, ¿sí? Y una manera de comprobarlo, que uno 100% seguro de eso. El complemento directo es lo que se dice del sujeto, el que está exigido por el verbo y completa su significación al designar la entidad a la que afecta directamente la acción verbal. Se construye sin preposición, se va como al grano, o en determinadas circunstancias con la preposición a. ¿Sí? Es lo que se dice del sujeto, pero principalmente el que está exigido por el verbo y completa su significación. Sí, en cierta forma uno lo saca preguntándole qué al verbo, pero en realidad lleva un proceso de sustitución. No, vamos a ver. Dice, el editor aún no ha leído. ¿Quién no ha leído tu última novela? Complemento directo, porque es como el que está inmediatamente después de un verbo de acción. No son los verbos que vimos anteriormente. El niño recibió zapatos. ¿Qué recibió? Zapatos. Ella toca guitarra. ¿Qué toca? Entonces también podemos encontrar, cómprate esas. ¿Qué? ¿Te compras? Esas. No importa que sea. Esas nos va a también dar la idea del complemento directo. No creo que vengas. Eso ya sería en las oraciones subordinadas. Que vengas. Que no creo que venga. Eso sería una oración. No creo que venga es un ejemplo de un complemento directo, pero en una oración subordinada. O sea, donde hay una oración principal, que es la que tiene el verbo, que es la que tiene el sentido, y la otra es la oración subordinada, que en este caso va introducida por la partícula que, pero todavía no. Estoy esperando a mis padres. Entonces, yo digo, por ejemplo, estoy esperando a mis padres. ¿Por qué a mis padres es un complemento directo? Porque yo puedo reemplazar a mis padres por la partícula lo, los, las, la. Yo digo, en lugar de decir estoy esperando a mis padres puedo decir los estoy esperando o estoy esperándolos. Entonces, puedo sustituir la partícula a mis padres por la partícula los. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es un complemento, porque lo puedo reemplazar por la partícula los. La he leído. Yo digo, por ejemplo, he leído la novela. He leído la novela. ¿Qué he leído? La novela. Perfecto. La novela. He leído la novela. La novela es el complemento directo. ¿Cómo sé que la novela también es complemento directo? Porque lo puedo reemplazar por qué? Por la. Es decir, nada más la he leído. Yo digo, cómprate faldas. Faldas. Cómprate faldas. ¿Qué te compras? Faldas. Complemento directo. Pero también, ¿qué puedo decir aquí? Cómpratelas. Puedo reemplazar faldas por las.
cómpratela. No creo que venga. Que venga es el complemento directo, pero también puedo decir, no lo creo. Estoy esperando a mis padres. Los estoy esperando. Los estoy esperando, es lo que decíamos ahora. El complemento directo puede sustituirse y a veces puede aparecer con los pronombres átomos de acusativo, o sea, los pronombres lo, los, la, las. Lo reemplazo por la palabra y ya puedo identificar, puedo comprobar que es un complemento directo. Complemento indirecto. Complemento del verbo que, si es un nombre o un grupo nominal, va precedido siempre de la preposición a. ¿Ok? Puede sustituirse o aparecer con los pronombres átonos de dativo, que en tercera persona adoptan la forma de le, les o se. Si el pronombre de dativo precede a otro de acusativo. Vamos a ver. Le di el paquete a tu hermano. Entonces, en este caso, uno dice, ah, es que también, ¿a quién? ¿A quién? O sea, uno todo el tiempo decía, el complemento directo, ah, sí, es cuando uno le pregunta a quién o para quién al verbo. Sí, a tu hermano. Ah, ¿para quién? ¿A quién? Entonces, ¿a quién? ¿A tu hermano? ¿A quién? ¿Es un indirecto? No, no precisamente. Vamos a ver. Vamos a ver los casos enteros. Vamos a ver, aquí dice, le di el paquete a tu hermano. No puede haber, este, le di el paquete a tu hermano, en este caso, le es un complemento indirecto. A tu hermano, le di, ¿a quién? Le di el paquete. Aquí, le es un complemento indirecto. Y a tu hermano es un complemento indirecto también. Puede haber más de un complemento directo, pero no puede haber dos complementos directos. En este caso, le di el paquete a tu hermano, le es un complemento indirecto, y a tu hermano también, porque lo puedo reemplazar por le. Entonces, yo digo, por ejemplo, di, o si, le di el paquete a tu hermano. Entonces, sei, le, directo, indirecto, y a tu hermano, sei, complemento indirecto. ¿Por qué? Porque vean abajo, yo puedo decir, le di el paquete, puedo reemplazar a tu hermano por le, y la oración tiene sentido. Le di el paquete, le di a tu hermano. Le se refiere a tu hermano. Le di a él. Entonces, cuando reemplazo esa, ese complemento indirecto por le y mi calza, entonces es un complemento indirecto. Abajo dice, se lo di. Se lo di. A alguien se lo di. Entonces, ese se es un complemento indirecto también. Lo sería complemento directo, pero ese se es complemento indirecto. No es tan fácil como decir, no es tan fácil como decir, eh, es cuando le preguntamos a quién o para quién al verbo. Hay que ver cada caso. Hay que ver cada caso. En este caso sí. Le di el paquete a tu hermano. Le di el paquete a tu hermano. Le, complemento indirecto, a tu hermano. ¿Por qué? Este ejemplo es importante porque es parte casi que del mismo complemento indirecto. Es como que el complemento indirecto estuviera separado. Es como que estuviera separado, pero es uno solo. Para mí es uno solo. Solamente que está separado por esa parte en el medio. Veamos ahí, por ejemplo. Veamos cada elemento. Le es un complemento indirecto, porque le siempre va a ser indirecto. Di es el verbo.
el paquete que es, paquete es complemento directo a tu hermano. Entonces, le di el paquete a tu hermano. ¿Por qué a tu hermano no es un complemento directo como el pasado? Como vamos a ver, a mis padres. Porque eh, ahí incluso como por descarte, porque si ya hay un complemento directo que es el paquete, a tu hermano no puede ser un complemento directo porque no puede haber dos complementos directos en una oración. Pues también le di el paquete a tu hermano. El paquete es un complemento directo. De una vez sabemos que lo que sigue a tu hermano es un complemento indirecto, porque no puede haber dos complementos directos en una oración. Complementos circunstanciales. Igual esto no se preocupen, vamos a hacer más práctica más adelante y vamos a trabajar bastante y con los ejemplos que yo les doy, ahí van a reforzar. Complementos circunstanciales. Complemento del verbo no exigido por el significado de este y que expresa las circunstancias de las circunstancias, complementos circunstanciales, circunstancias. ¿Sí? De lugar, tiempo, modo, momento, causa, finalidad, relacionadas con la acción verbal. Trabaja en un banco. ¿Dónde trabaja? En un banco. Complemento circunstancial de lugar. Muy sencillo. Amanece a las 5. ¿Cuándo amanece? A las 5 de tiempo. Llovía intensamente. Complemento circunstancial de modo, por ejemplo. Cavé la zanja con una pala. Esto es circunstancial ahí de instrumento. Te llamaré por teléfono. Medio. Ahorros para las vacaciones. Causa, finalidad. Muy bien. Entonces, tenemos esos complementos verbales. Complemento. Dedicativo o atributo. El que está después de los verbos, del verbo copulativo. Directo. Es lo que se dice inmediatamente después del verbo. Puede uno preguntarle qué al verbo, pero principalmente cuando lo podemos reemplazar por lo, los, la, las y lo entendemos. ¿Ok? Ella toca la guitarra. Ella toca guitarra. Por eso que eso es un complemento directo, porque yo puedo decir, ella la toca. Que toca la guitarra. Complemento. Y bueno, y también en oraciones puede aparecer el complemento directo, sí, directo puede aparecer eh, con la partícula lo, la, las, nada más, un pronombre. Complemento indirecto es una partícula que complementa el verbo, pero que lo podemos reemplazar por le, les. Aquí es importante en el directo, no puede haber dos complementos directos en una oración. Sí puede haber más de un complemento directo en una oración, eso es importante. El complemento directo lo reemplazamos por le o les. Complementos circunstanciales, de modo, tiempo, instrumento, medio, causa, lugar, finalidad.
Tipos de oraciones según la intención del emisor. Vamos a ver algunos tipos de oraciones. Teniendo claro que una oración tiene, o una oración tradicional o simple, tiene un predicado, y ya sabemos que es un sujeto, cuál es el núcleo, los tipos de sujetos, ya sabemos que es un predicado, cuál es el núcleo del predicado y cuáles son los tipos de predicado, podemos avanzar en el otro. Todavía esta parte, todavía este tipo de oración, todavía este tipo de oración, según la intención del emisor, no es tan importante saberse la estructura, no, ahí como dice ahí es importante saber la intención de lo que yo quiero transmitir. Oraciones enunciativas son aquellas que expresan una idea o pensamiento que puede ocurrir. En la enunciativa se divide en dos: enunciativa afirmativa y enunciativa negativa. La oración enunciativa afirmativa son aquellas que expresan una idea o pensamiento que puede ocurrir, ocurrió u ocurrirá en la realidad. Yo me graduaré, estoy afirmando algo. Ella estudiará, yo tengo un celular, por ejemplo. Estoy afirmando algo. Es una oración enunciativa afirmativa. Y la enunciativa negativa son aquellas que niegan acontecimientos y tiene partículas negativas como no, nunca, jamás. No podré viajar a Estados Unidos. Una persona muy frustrada dirá, jamás me graduaré. Nunca abandonaré mi equipo. Fíjense ustedes. No, nunca, jamás. Son oración enunciativa negativa. Nunca. Negando algo. Nunca. No, nunca, jamás. Tienen las oraciones interrogativas, se dividen en directas e indirectas. Tienen forma, toda oración, ¿no? Las oraciones interrogativas tienen forma de pregunta, ¿por qué no? Las interrogativas directas tienen forma de pregunta, siempre van entre signos de interrogación. Interrogativa directa, quiere decir el signo. Oraciones interrogativas indirectas, tienen forma de afirmación o negación. No llevan signos de interrogación. Estas no llevan. Me pregunto si querrías acompañarme al cine. Esa es una pregunta igual, pero no hace falta los signos de interrogación. Entonces, la primera, la interrogativa directa lleva signos de interrogación, la indirecta no lleva signos de interrogación. Oraciones exclamativas poseen signos de exclamación. Qué lindo día. Oraciones dubitativas expresan dudas, se construyen con palabras como tal vez, quizás, no sé, tal vez llegue tarde, quizás saldré a correr, no sé si volvería a ver. Oraciones dubitativas. Oraciones desiderativas expresan deseo, intención, quiero, deseo, anhelo. Deseo superarme, quiero viajar a otro país, anhelo tener un trabajo estable. Oraciones imperativas expresan una orden o mandato. Siéntese ahí, vaya al colegio, espere a su hermano cuando salga de la escuela. Los tipos de oraciones, según la intención del emisor, son las enunciativas, que se dividen en enunciativas afirmativas, cuando estoy afirmando o asegurando algo, y las oraciones enunciativas negativas, cuando estoy negando. Oraciones interrogativas, es que expresan una pregunta. Unas tienen signos de interrogación, son las directas, y las otras, las indirectas, no tienen signos de interrogación. Oraciones exclamativas son las que poseen signos de exclamación. Desiderativas, que expresan una duda. Desiderativas, expresan un deseo o intención. Y las imperativas expresan una orden o mandato. Ahora sí, sigamos con las oraciones unimembre o bimembre. Las oraciones unimembres carecen de sujeto, ni siquiera poseen sujeto desidencial. Por ende, están formadas por predicado.
Unimiembros, un miembro, solo predicado. En muchos casos, son oraciones exclamativas. Excelente. Buenos días, saludos. Unimiembro, un miembro, solo predicado. Nada de sujeto, ni siquiera sujeto residencial. Bimiembros. Y las bimiembros son las que tienen las dos partes. Están formadas por sujeto y predicado. Pedro llegó a las 3. Mi hermana está muy cansada. El astrónomo brasileño realizó una observación. ¿Okay? Están formadas por sujeto y predicado. Las bimembres, dos miembros. Unimembres, un miembro. Unimembre, un miembro solamente. Predicado. Bimembres, dos miembros, tienen sujeto y tienen predicado. La oración simple es aquella que cuenta. Ahora sí, vamos con la oración simple. Así vamos a ponerle mucho cuidado a cada una de las partes de la oración para saber si es simple o si es, y para ver qué tipo de oración simple es. Aquí lo más importante en esto de las oraciones simples es conocer, aquí lo que hay que analizar es el tipo de predicado. ¿Qué elementos tiene ese tipo de predicado? Vamos a ver. La oración simple es aquella que cuenta con una estructura sencilla de dos partes, sujeto y predicado. O sea, solo posee una oración principal, no cuenta con oraciones subordinadas. Comúnmente solamente tienen un verbo. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que diferencia una oración simple de una oración compuesta? La oración simple solamente tiene un verbo. La oración compuesta tiene más de un verbo. Ok, me disculpo, tengo una llamada. Estoy con ustedes.